Ksenia era una joven de orígenes humildes, nacida y criada en un pequeño pueblo del campo ruso. Desde temprana edad aprendió a valorar las tradiciones familiares y la importancia de seguir costumbres establecidas durante generaciones. Sin embargo, había algo dentro de ella que anhelaba más, algo que no estaba contento con el destino que parecía tenerle reservado. La presión de sus padres para que se casara con Yegor, un hombre 10 años mayor, fue constante. Su madre, especialmente, parecía decidida a que este matrimonio se llevara a cabo, convencida de que sería la mejor manera de asegurar un futuro seguro para Ksenia. Para ella, casarse con un hombre respetable y estable como Yegor significaba estabilidad económica y social, algo que consideraba fundamental para el bienestar de su hija. Sin embargo, por mucho que Ksenia entendiera las razones detrás de las expectativas de sus padres, no podía ignorar la incomodidad que sentía hacia esta idea de matrimonio arreglado. Se encontró dividida entre el deseo de complacer a su familia y la necesidad de seguir su propio corazón y buscar su propia felicidad. A pesar de su renuencia a aceptar el destino que parecía que se le había impuesto, Ksenia todavía carecía del coraje para desafiar abiertamente las expectativas de sus padres. Se sintió atrapada en un dilema desgarrador, luchando por encontrar una manera de reconciliar sus propios deseos con las expectativas de aquellos a quienes amaba y respetaba. Con el paso del tiempo, Ksenia se vio cada vez más enredada en esta red de obligaciones familiares y tradiciones profundamente arraigadas. La presión para que aceptara su matrimonio con Yegor no hacía más que aumentar, y sabía que no podía posponer esta decisión por mucho más tiempo. Ksenia soñaba con una vida diferente a la que sus padres imaginaban para ella. Mientras su madre insistía en la importancia de la obediencia femenina y el matrimonio como el camino correcto para una mujer, Ksenia albergaba sueños muy diferentes. Quería estudiar, explorar sus habilidades como programadora o arquitecta, o incluso emprender y abrir su propio negocio. Desde muy joven, Ksenia estuvo fascinada por el mundo de la tecnología y la construcción, y vio estas áreas como oportunidades para desarrollar su potencial y construir una vida independiente. Sin embargo, sus ambiciones fueron recibidas con desdén por su madre, quien las consideraba poco prácticas e incluso irresponsables para una mujer. Para su madre, la prioridad de Ksenia debería ser encontrar un marido adecuado y establecer un matrimonio que garantice su seguridad y estabilidad financiera. Cualquier deseo de seguir una carrera o buscar la independencia financiera se consideraba una distracción innecesaria e incluso irrespetuosa. A pesar de las objeciones de su madre, Ksenia no pudo abandonar sus sueños de una vida diferente. Se vio imaginando un futuro en el que podría estudiar, trabajar en algo que amaba y labrar su propio camino, lejos de las restricciones y expectativas impuestas por la tradición. Sin embargo, esos sueños parecían cada vez más lejanos a medida que aumentaba la presión para aceptar el matrimonio con Yegor. Ksenia se encontró luchando por reconciliar sus deseos personales con las expectativas de su familia, y el conflicto entre estas dos fuerzas parecía insuperable. Después de una tensa discusión con su madre, Ksenia sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Las duras palabras de su madre y sus expectativas irreductibles la dejaron anonadada, sin saber cómo lidiar con la realidad que ahora se presentaba ante ella. Por mucho que se resistiera, Ksenia se vio obligada a aceptar el destino que se decidió para ella. Esa discusión fue la culminación de meses de tensión y conflicto entre madre e hija. Ksenia había intentado durante mucho tiempo resistir la presión de aceptar un matrimonio con Yegor, pero al final sintió como si estuviera chocando contra molinos de viento. Su madre, decidida e implacable en su convicción de que este matrimonio era lo mejor para Ksenia, no cedió. Y así, después de horas de discusiones y lágrimas, Ksenia finalmente capituló. Se sentía como si la estuvieran vendiendo, como si estuviera renunciando a su libertad y a su identidad a cambio de un futuro incierto y no deseado. Pero ante la presión abrumadora de su madre y la sensación de no tener otro lugar a donde huir, trató de convencerse de que todo esto era solo un mal sueño, una fase pasajera de la que pronto despertaría. Sin embargo, mientras intentaba convencerse de que estaba haciendo lo correcto, un sentimiento de desesperación y resignación se instaló en su corazón. Se sentía atrapada en una red de expectativas y tradiciones, incapaz de escapar del destino que parecía sellado para ella. Mientras contemplaba lo que vendría después, Ksenia se sintió dividida entre la obediencia filial y la búsqueda de su propia felicidad. Sabía que la decisión que acababa de tomar tendría consecuencias profundas y duraderas,
pero aún así se sentía impotente para cambiar el curso de las cosas. Antes de graduarse, cuando Xenia estaba a punto de dar un paso importante en su vida académica, Yegor le hizo un gesto que parecía más una imposición que una amabilidad. Un vestido de seda rojo, elegante y lujoso, acompañado de un par de sandalias negras de tacón bajo. El regalo era caro, extravagante y estaba destinado a adornar a Xenia en el momento de su celebración académica. Al recibir el regalo, Xenia se encontró ante un dilema. Por un lado, sintió una punzada de gratitud por el gesto aparentemente generoso de Yegor. Por otro lado, se sentía incómoda con la obligación implícita detrás del regalo. Era como si Yegor estuviera reforzando la idea de que ella le pertenecía, que su vida y sus elecciones estaban ahora subordinadas a su control. Sin embargo, ante la presión social y las expectativas de su familia, Xenia se vio incapaz de rechazar el regalo. Sabía que cualquier señal de desaprobación o resistencia podría interpretarse como desobediencia o ingratitud, lo que podría derivar en conflictos aún mayores con su madre y Yegor. Entonces Xenia aceptó el regalo con una sonrisa forzada, tratando de ocultar su verdadera vacilación detrás de una máscara de cortés gratitud. Pero por dentro sentía que estaba traicionando sus propios sentimientos y deseos, cediendo a la presión y manipulación de una situación que estaba fuera de su control. A pesar del miedo que la consumía, Xenia encontró un pequeño rayo de esperanza en las reconfortantes palabras de su madre. En medio de la incertidumbre y la sensación de verse arrastrada a un destino que no había elegido, las promesas de su madre ofrecieron un rayo de consuelo. La madre de Xenia le aseguró que, a pesar de las circunstancias, no sería entregada a un hombre cruel o indeseable. Estas palabras fueron como un bálsamo para el corazón angustiado de Xenia, ofreciéndole una pequeña dosis de optimismo en medio de la oscuridad que parecía envolverla. Se aferró a esa frágil promesa como a un salvavidas, desesperada por cualquier señal de que su madre pudiera protegerla de la inevitabilidad de un matrimonio no deseado. Sin embargo, por muy reconfortantes que fueran estas palabras, también despertaron una nueva serie de temores y preocupaciones en Xenia. Se preguntó si la promesa de su madre sería suficiente para garantizarle seguridad y felicidad en un futuro incierto. Temía que, aunque no fuera entregada a un hombre cruel, terminaría atrapada en un matrimonio sin amor, condenada a una vida de resignación e infelicidad. Mientras navegaba entre una frágil esperanza y un miedo persistente, Xenia se sintió atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Anhelaba una vida de libertad y autodeterminación, pero temía que esos deseos fueran solo fantasías imposibles de realizar en su realidad. Durante la graduación, Xenia brilló entre sus compañeros de clase, adornada con su vestido de seda rojo y los costosos zapatos que le había regalado Yegor. Mientras caminaba por los pasillos de la universidad, podía sentir las miradas envidiosas de sus compañeros sobre ella, y eso la hacía sentir incómoda. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención de esta manera y la sensación de ser juzgada por los demás la perturbaba profundamente. Por mucho que intentaba concentrarse en el significado del día, celebrando sus logros académicos y mirando al futuro con esperanza, el peso de las miradas envidiosas a su alrededor parecían pesar mucho sobre sus hombros. Se preguntó si sus colegas estaban realmente felices por ella o si simplemente estaban resentidos por su apariencia extravagante y los espléndidos regalos que recibía. A pesar del malestar que sentía, Xenia intentó aprovechar el día lo mejor que pudo. Sonrió a los amigos y familiares que vinieron a felicitarla, tratando de ocultar sus propios sentimientos de incertidumbre y ansiedad detrás de una fachada de felicidad. Sabía que este era un momento importante en su vida, un hito que merecía ser celebrado, y no quería dejar que las preocupaciones y los juicios de los demás le robaran esa alegría. Mientras escuchaba los discursos y aplaudía a sus compañeros de clase, Xenia se encontró reflexionando sobre lo que significaba para ella este momento de transición. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos e incertidumbre, pero también estaba decidida a no dejar que las expectativas de otras personas la definieran o le impidieran buscar su propia felicidad y realización. Después de graduarse, finalmente tuvo lugar el tan esperado encuentro con Yegor. Se acercó a Xenia con una sonrisa encantadora y confiada, que exudaba un aura de poder y determinación. Cuando se acercó, Xenia no pudo evitar notar lo bien vestido y seguro de sí mismo que estaba, una presencia imponente que contrastaba con su propia sensación de vulnerabilidad. Por mucho que intentara convencerse de que aquella reunión era solo una formalidad,
parte del trato que sus padres habían hecho en su nombre, Xenia no podía librarse de la persistente sensación de que la estaban vendiendo. Se sentía como una mercancía en una transacción comercial, comercializada e intercambiada como parte de un acuerdo entre familias. Mientras hablaban, Yegor parecía interesado en impresionar a Xenia, hablando de sus logros y planes para el futuro. Fue atento y amable, tratando de ganarse su confianza y aprobación. Sin embargo, por mucho que intentara convencerse de que Yegor era un hombre adecuado y respetable, Xenia no pudo ignorar el sentimiento de incomodidad que lo envolvía. Se encontró luchando por mantener una conversación superficial, mientras su mente se sumergía en pensamientos turbulentos y preguntas sobre su propio futuro. Se preguntó si sería capaz de encontrar alguna forma de felicidad con un hombre que apenas conocía, cuyos intereses y deseos parecían tan alejados de los suyos. Yegor reveló sus intenciones de casarse con Xenia en una conversación seria y directa. Expresó sus planes para su futuro juntos, describiendo una vida de estabilidad y prosperidad que imaginó para la pareja. Mientras hablaba, Xenia sintió que su corazón se aceleraba con el peso de sus palabras, al darse cuenta de la gravedad de la situación en la que se encontraba. A pesar del shock inicial y de la sensación de ser empujada hacia un destino que no había elegido, Xenia intentó encontrar una manera de consolarse. Intentó con todas sus fuerzas convencerse de que tal vez Yegor no fuera tan malo como parecía a primera vista. Ella buscó cualquier signo de bondad o compasión en él, buscando razones para creer que este matrimonio arreglado podría traerles felicidad y plenitud a ambos. Mientras Xenia intentaba procesar la revelación de Yegor, una avalancha de emociones la asaltó. Sintió miedo a lo desconocido, ansiedad por lo que le depararía el futuro y un profundo sentimiento de pérdida por la vida que había imaginado para sí misma. Sin embargo, incluso en medio de estos sentimientos encontrados, una pequeña chispa de esperanza seguía brillando dentro de ella, alimentando la posibilidad de que tal vez, contra todo pronóstico, este matrimonio pudiera funcionar. Xenia aceptó la propuesta de matrimonio de Yegor entre una mezcla de resignación y determinación. Se encontró frente a la difícil decisión de renunciar a sus propios deseos y aspiraciones a cambio de una seguridad financiera y social que temía no poder encontrar en ningún otro lugar. Mientras reflexionaba sobre esta elección, un sentimiento de resignación se instaló en su corazón, pesando sobre ella como un ancla. Por mucho que le doliera renunciar a sus sueños y deseos, Xenia creía que esta era la única manera de garantizarse un futuro seguro. Se convenció a sí misma de que al aceptar casarse con Yegor, estaba haciendo lo mejor para ella y sus seres queridos. Incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad e independencia, estaba dispuesta a soportar la carga en aras de la estabilidad y seguridad que el matrimonio podía ofrecer. Mientras anunciaba su decisión a sus padres y a la familia de Yegor, Xenia intentó mantener una fachada de determinación y optimismo. Sonrió para ocultar el dolor que sentía por dentro, tratando de convencerse a sí misma y a los demás de que estaba tomando la decisión correcta. Sin embargo, por mucho que intentara convencerse de que tenía el control de su propia vida, un sentimiento de impotencia seguía persiguiéndola, como una sombra que se cernía sobre ella donde quiera que fuera. La boda de Xenia y Yegor fue una gran celebración, llena de pompa y circunstancia. Mientras los invitados se reunían para presenciar la unión de la pareja, Xenia se sintió incómoda con toda la atención centrada en ella. Se encontró rodeada de miradas curiosas y sonrisas alentadoras, pero por dentro se sentía prisionera, atrapada en un papel que no había elegido para sí misma. Mientras caminaba por el pasillo hacia el altar, Xenia luchaba por contener las tumultuosas emociones que la asaltaban. Intentó con todas sus fuerzas ocultar sus sentimientos de incomodidad y aprensión, tratando de actuar como la novia feliz que todos esperaban que fuera. Sin embargo, por mucho que intentara sonreír y parecer confiada, una sensación de desesperación seguía tirando de su corazón, recordándole la verdadera naturaleza de su situación. Durante la ceremonia, Xenia sintió como si estuviera observando todo desde lejos, como si estuviera viendo pasar su propia vida ante sus ojos. Escuchó las palabras del sacerdote y los votos que intercambió con Yegor, pero por dentro estaba distante, perdida en sus propios pensamientos y preguntas. A medida que avanzaba la fiesta de bodas, Xenia se encontró rodeada de amigos y familiares que la felicitaron y felicitaron por su boda. Intentó mantenerse firme, respondiendo con gratitud y sonrisas ensayadas, pero por dentro se sentía cada vez más aislada,
como si estuviera atrapada en una burbuja de irrealidad que amenazaba con estallar en cualquier momento. La vida matrimonial no estuvo a la altura de las expectativas de Xenia. Se encontró inmersa en una rutina monótona y solitaria, lejos de la vida vibrante y llena de posibilidades que había imaginado para sí misma. A pesar de vivir bajo el mismo techo que Yegor, se sentía cada vez más aislada y desconectada de él, como si estuviera compartiendo su vida con un extraño. Xenia intentó adaptarse lo mejor que pudo a su nueva realidad, buscando llenar el vacío de su corazón con actividades e intereses que la distraían de su soledad. Se dedicó al trabajo y a las tareas del hogar, intentando encontrar consuelo en la rutina diaria. Sin embargo, por muy ocupada que estuviera, una persistente sensación de vacío seguía persiguiéndola, recordándole constantemente todo lo que había perdido en nombre del matrimonio. Mientras atravesaba los altibajos de su vida matrimonial, Xenia se encontró enfrentando una serie de desafíos y dificultades. Luchó por comunicarse abiertamente con Yegor, sintiéndose incapaz de compartir con él sus verdaderos sentimientos y preocupaciones. En cambio, se alejó cada vez más de él, construyendo muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor y la decepción. A pesar de sus esfuerzos por adaptarse a su nueva vida, Xenia no pudo escapar del sentimiento de descontento que la perseguía. Se encontró anhelando una conexión verdadera y significativa, una asociación basada en el amor y la comprensión mutua, algo que parecía cada vez más distante en su matrimonio con Yegor. Xenia se enfrentó a una impactante revelación que sacudió los cimientos de su vida matrimonial. Descubrió que Yegor no era el hombre que pensaba, un shock que la dejó sintiéndose traicionada y confundida. Las revelaciones sobre el verdadero carácter de Yegor ensombrecen todo lo que ella creía saber sobre su marido y el matrimonio que había aceptado. Este descubrimiento sacudió profundamente la confianza de Xenia en Yegor y en su propia capacidad para tomar decisiones. Se preguntó cómo pudo haber sido tan ingenua como para no darse cuenta de las señales de advertencia que ahora parecían tan obvias. Se sentía navegando en aguas inexploradas, perdida en un mar de incertidumbre y dudas sobre el futuro de su matrimonio. Mientras procesaba esta devastadora revelación, Xenia se encontró cuestionando cada decisión que había tomado hasta ese momento. Se preguntó si hubiera sido mejor no haber aceptado nunca la propuesta de matrimonio de Yegor, si hubiera podido evitar todo este dolor y sufrimiento si hubiera seguido su propio instinto desde el principio. Sin embargo, incluso mientras luchaba con estos pensamientos, una parte de ella se negaba a perder por completo la esperanza de encontrar una salida a esta angustiosa situación. La revelación sobre Yegor dejó a Xenia en un estado de confusión emocional, dividida entre la ira y la tristeza por la traición de confianza que había experimentado. Se sentía perdida en un laberinto de emociones confusas, sin saber a quién acudir ni en quién confiar. Sin embargo, incluso en medio de esta tormenta emocional, una llama de determinación continuó ardiendo dentro de ella, alimentando su deseo de encontrar una manera de superar los desafíos que enfrentaba. Xenia se hundió en un abismo de desesperación, sintiéndose cada vez más atrapada en su matrimonio con Yegor. Se encontró luchando contra las cadenas invisibles que la ataban, incapaz de escapar del ciclo interminable de dolor y desilusión que la consumía. Con cada día que pasaba, su esperanza de un futuro mejor se desvanecía, reemplazada por la desesperación de una vida que parecía carecer de significado o propósito. La sensación de estar atrapada en un matrimonio sin amor y sin esperanza dejó a Xenia sintiéndose impotente e indefensa. Se preguntó cómo había llegado a ese punto, cómo había permitido que su vida se convirtiera en un montón de arrepentimientos y decepciones. Sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida, como si se hundiera en un abismo de desesperación del que no había salida. La falta de apoyo emocional de Yegor y la ausencia de cualquier signo de afecto o comprensión solo intensificaron la desesperación de Xenia. Se sentía sola y abandonada, incapaz de encontrar consuelo o consuelo en su relación. Cada vez más, se preguntaba si alguna vez sería capaz de encontrar una salida a esta oscuridad sofocante en la que se encontraba. A medida que la desesperación se intensificaba, Xenia se encontró luchando por encontrar una razón para continuar. Se preguntó si tenía algún sentido persistir en un matrimonio que no le traía más que dolor y sufrimiento. Se sintió consumida por la sensación de vacío que la rodeaba, incapaz de ver una luz al final del túnel que le indicara una salida a ese abismo emocional. A pesar de las dificultades que enfrentó en su matrimonio con Yegor, Xenia todavía mantenía una llama de esperanza ardiendo en su interior.
Se negó a sucumbir a la desesperación que la rodeaba y encontró fuerza y determinación en su determinación de crear una vida mejor para sí misma. Cada día que pasaba, la esperanza de Xenia se hacía más fuerte, impulsada por su resiliencia y voluntad de cambiar su situación. Comenzó a planificar su fuga, planeando cuidadosamente cada paso hacia la libertad que anhelaba. Cada momento de soledad y desesperación se convirtió en una motivación para ella, impulsándola hacia adelante en su búsqueda de una vida más feliz y plena. Xenia sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba decidida a no renunciar a sus sueños. Sabía que tendría que afrontar obstáculos y adversidades en el camino, pero estaba preparada para afrontarlos con valentía y determinación. Estaba decidida a no dejar que su pasado definiera su futuro y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para construirse una vida mejor. Mientras ideaba sus planes de fuga, Xenia se encontró reavivando la esperanza en su interior. Comenzó a imaginar un futuro en el que sería libre de seguir sus propios sueños y deseos, lejos de las cadenas de un matrimonio infeliz y opresivo. Esta visión la impulsó hacia adelante, alimentando su determinación de hacer realidad su escape. Xenia estaba decidida a escapar de su infeliz matrimonio con Yegor y empezar una nueva vida en la ciudad. Con este objetivo en mente, dedicó tiempo y esfuerzo a idear un meticuloso plan que le permitiera cumplir su deseo de libertad y autodeterminación. Primero, Xenia comenzó a reunir recursos e información. Ahorró hasta el último centavo que pudo, escondiendo el dinero en un lugar seguro que Yegor no pudo encontrar. Además, hizo contactos discretos en la ciudad, buscando oportunidades laborales y de vivienda que le permitieran establecerse una vez allí. Paralelamente, Xenia planeó cuidadosamente el momento de su fuga. Esperó la oportunidad ideal, cuando Yegor estuviera fuera de casa o lo suficientemente distraído como para poder escapar sin despertar sospechas. Empacó una mochila con solo lo esencial, asegurándose de poder moverse rápidamente y sin llamar la atención. Además, Xenia trazó una ruta de escape segura, evitando áreas donde Yegor pudiera reconocerla o encontrarla. Planeaba utilizar el transporte público para llegar a la ciudad, eligiendo rutas menos frecuentadas y horarios estratégicos para evitar que la siguieran. Mientras ultimaba los detalles de su plan, Xenia sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que lo arriesgaba todo al intentar escapar de su matrimonio, pero también estaba convencida de que era la única manera de recuperar su libertad y autonomía. Xenia sintió que su corazón se aceleraba mientras se preparaba para escapar. Había llegado el momento y estaba lista para dar el primer paso hacia su libertad. Con su mochila cuidadosamente empacada en su espalda y su corazón lleno de determinación, dejó atrás la casa que una vez había llamado hogar y comenzó su viaje hacia la ciudad. Al salir por la puerta, Xenia sintió una mezcla de emociones, miedo, emoción y un ferviente deseo de comenzar una nueva vida. Cada paso que daba era un paso hacia su independencia y autodeterminación, y estaba decidida a no mirar atrás. Se movía por las calles con determinación, manteniéndose alerta ante cualquier señal de peligro o sospecha. Cada esquina doblada, cada calle cruzada la alejaba de su pasado y la acercaba a su futuro en la ciudad. A pesar del miedo que la consumía, se negó a dejar que eso la paralizara. Sabía que tenía que mantener la calma y seguir adelante. A medida que la ciudad se acercaba al horizonte, la esperanza comenzó a surgir dentro de Xenia. Se imaginó a sí misma comenzando una nueva vida, libre para seguir sus propios sueños y crear su propio destino. Esta visión la impulsó hacia adelante y le dio la fuerza que necesitaba para continuar su viaje a pesar de los desafíos que enfrentó. A medida que se acercaba a su destino, Xenia sintió una sensación de alivio mezclada con su determinación. Sabía que aún le quedaba mucho trabajo por delante, pero también sabía que estaba en el camino correcto para lograr la libertad que tanto deseaba. En la ciudad, Xenia fue recibida por una mezcla de emociones y desafíos. A pesar de las incertidumbres que la aguardaban, también imaginó un mundo de nuevas oportunidades y posibilidades. Decidida a dejar atrás el peso de su pasado y construir una nueva vida, se lanzó de cabeza a su viaje hacia lo desconocido. Poco después de su llegada, Xenia comenzó a buscar trabajo, ansiosa por establecerse y asegurar su independencia financiera. Envió currículums, asistió a entrevistas y exploró diferentes oportunidades laborales, decidida a encontrar una ocupación que la apoyara y la ayudara a alcanzar sus sueños. A pesar de los desafíos y la competencia,
su determinación y habilidades pronto dieron frutos y pudo conseguir un trabajo que le proporcionó estabilidad y seguridad financiera. Además de buscar oportunidades laborales, Xenia también se inscribió en cursos y programas de estudio, ansiosa por ampliar sus horizontes y adquirir nuevas habilidades. Asistía a clases de noche, estudiaba de día y se dedicaba diligentemente a sus estudios, decidida a abrir las puertas a un futuro prometedor. Con cada nueva lección aprendida, se sentía más segura y empoderada, preparada para enfrentar los desafíos que la vida le deparaba. Mientras enfrentaba los desafíos y las dificultades de su nueva vida en la ciudad, Xenia también encontró apoyo y solidaridad en su comunidad. Conoció personas que compartían sus sueños y aspiraciones, formando lazos de amistad y camaradería que la ayudaron a superar momentos difíciles. Con el apoyo de su nueva red de apoyo, se sintió más fuerte y decidida que nunca a lograr sus objetivos y construir la vida que siempre había soñado. Xenia sintió una mezcla de emociones cuando regresó a su aldea para visitar a sus padres. Era como si retrocediera en el tiempo, sumergiéndose en su pasado mientras se enfrentaba el presente. A medida que se acercaba a la casa de su infancia, viejos recuerdos inundaron su mente, recordando los días felices y los desafíos que había enfrentado allí. Al entrar al pueblo, Xenia fue recibida con cálidas sonrisas y afectuosos abrazos por parte de sus padres. Sin embargo, detrás de los cálidos saludos, podía sentir una tensión en el aire, un recordatorio de los conflictos no resueltos que habían conducido a su partida. Sabía que enfrentaría preguntas difíciles y conversaciones incómodas mientras confrontaba su pasado y trataba de aceptar sus elecciones. A medida que pasaban los días, Xenia se encontró reviviendo recuerdos de su infancia y adolescencia, volviendo a visitar lugares familiares y reavivando viejas amistades. Cada esquina doblada era un recordatorio de su viaje hasta aquí, un reflejo de cómo había crecido y cambiado desde que dejó atrás el pueblo. Sin embargo, también había una sensación de extrañeza, la comprensión de que ya no pertenecía del todo al lugar que una vez había llamado hogar. Al enfrentar su pasado, Xenia también recordó cuánto había logrado desde que abandonó la aldea. Vio los frutos de su arduo trabajo y determinación reflejados en su independencia y éxito en la ciudad. Aunque todavía quedaban desafíos y obstáculos por delante, sabía que había logrado avances significativos en su viaje hacia una vida mejor. A pesar de las dificultades y los recuerdos dolorosos que surgieron durante su visita a la aldea, Xenia encontró consuelo e inspiración al reconocer lo lejos que había llegado. Sabía que había superado muchos desafíos y adversidades en su viaje y estaba decidida a seguir avanzando hacia un futuro brillante y prometedor. Xenia sintió que le quitaban un peso de encima cuando finalmente se reconcilió con su madre. Durante años, hubo una brecha entre ellos, un muro de desacuerdos y expectativas no cumplidas. Sin embargo, al regresar a su pueblo y enfrentar su pasado, Xenia tuvo la oportunidad de abrir su corazón y compartir sus experiencias con su madre. Mientras estaban sentadas juntas en su antigua casa, Xenia y su madre mantuvieron una conversación franca y honesta. Xenia compartió sus sueños, sus desafíos y su viaje desde que dejó el pueblo. Explicó sus razones para seguir su propio camino a pesar de las expectativas y presiones que enfrentó. Y, poco a poco, su madre empezó a comprender la profundidad de sus decisiones y el coraje que había demostrado al seguirlas. A medida que avanzaba la conversación, Xenia y su madre encontraron puntos comunes de comprensión y aceptación. Su madre expresó sus preocupaciones y temores, pero también reconoció cuánto había crecido y madurado su hija desde que dejó el pueblo. Vio la determinación y la resistencia de Xenia y finalmente aceptó que sus elecciones eran un reflejo de sus propios deseos y aspiraciones. Para Xenia, la reconciliación con su madre fue un momento de curación y renovación. Sintió que le quitaban un peso del corazón, un sentimiento de paz y aceptación que durante mucho tiempo había estado ausente de su relación con su madre. Ahora podía seguir adelante sabiendo que contaba con el apoyo y la comprensión de su familia, incluso si sus decisiones eran diferentes de lo que habían imaginado. Al reconciliarse con su madre, Xenia encontró un nuevo sentido de propósito y determinación en su viaje. Sabía que todavía enfrentaría desafíos en el futuro, pero ahora estaba segura de que no estaba sola. Con el apoyo y la comprensión de su madre a su lado, se sintió más segura y preparada para afrontar cualquier cosa que el destino le deparara. Xenia mira hacia el futuro con una mezcla de esperanza y determinación que arde en su interior como una llama inextinguible.
A pesar de las adversidades que ha enfrentado en el pasado y las incertidumbres que aún se vislumbran en el horizonte, está lista para aceptar cualquier cosa que el destino le depare con coraje y resiliencia. Con cada desafío que enfrentó a lo largo de su viaje, Xenia encontró una fuente renovada de fuerza y determinación. Aprendió a convertir sus luchas en oportunidades de crecimiento y aprendizaje, utilizando cada obstáculo como un trampolín para alcanzar nuevas alturas. Sabe que el camino que le espera puede ser difícil, pero está decidida a no permitir que eso le impida perseguir sus sueños y alcanzar sus metas. Mientras contempla el futuro, Xenia visualiza una serie de posibilidades y oportunidades que se extienden ante ella como un horizonte vasto e ilimitado. Se imagina creciendo y prosperando en su carrera, persiguiendo sus pasiones e intereses con fervor y dedicación. Se ve a sí misma construyendo relaciones significativas y duraderas, rodeada de amigos y seres queridos que la apoyan y alientan en su viaje. Además, Xenia alberga la esperanza de marcar una diferencia en el mundo que la rodea, contribuyendo a causas cercanas a su corazón y haciendo del mundo un lugar mejor para las generaciones futuras. Sueña con dejar un legado duradero, un testimonio de su determinación y perseverancia frente a la adversidad. Xenia sintió una mezcla de nerviosismo y determinación ante el inevitable reencuentro con Yegor en la ciudad. Era consciente de que enfrentarse a su exmarido no sería fácil, pero también sabía que había crecido y fortalecido desde que lo dejó atrás. Con la cabeza en alto y el corazón firme, se preparó para enfrentar al hombre que una vez la había oprimido. La reunión tuvo lugar en un concurrido café del centro de la ciudad. Cuando Yegor entró por la puerta, sus miradas se encontraron en un intenso intercambio de emociones. Xenia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la calma y la confianza. Ya no era la misma mujer que había conocido antes. Había encontrado su voz y su fuerza, y no retrocedería ante él. Yegor se acercó con una sonrisa de suficiencia en el rostro, pero Xenia no retrocedió. Ella lo enfrentó con determinación, dejando claro que no se dejaría intimidar por él. No permitiría que él volviera a hacerla sentir miedo. Había encontrado su coraje, su voz y estaba decidida a hacer que eso valiera la pena. Durante la conversación, Yegor intentó recuperar el control, pero Xenia no se rindió. Ella habló con firmeza, dejando claro que ya no estaba dispuesta a ser manipulada o controlada por él. Defendió su autonomía y libertad, mostrándole que era una mujer fuerte e independiente, capaz de afrontar cualquier reto que se le presentara. Al final de la reunión, Xenia se fue con una sensación de triunfo. Se había enfrentado a Yegor con valentía y determinación, mostrándole a él y a ella misma que ya no sería víctima de su manipulación. Estaba lista para seguir adelante con su vida, dejando atrás el pasado que la detenía y abrazando el futuro con esperanza y determinación. Xenia sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Yegor se acercó a ella en la ciudad. Tu corazón latía más rápido mientras él se acercaba con una mirada amenazadora, dejando en claro que no estaba allí solo para una charla amistosa. Podía sentir la tensión en el aire y sus manos temblaban ligeramente cuando él se acercó a ella. Yegor no perdió tiempo en dejar claras sus intenciones. Con voz fría y cortante, empezó a proferir amenazas veladas, haciendo que Xenia temiera por su seguridad. No necesitaba mover un dedo para intimidarla, sus palabras fueron suficientes para enviarle escalofríos por la espalda. Se dio cuenta de que estaba tratando con alguien peligroso, alguien que no dudaría en causarle daño si lo consideraba necesario. Esta amenaza inminente dejó a Xenia en alerta máxima. Sabía que no podía subestimar a Yegor y que necesitaba tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad. Su corazón latía frenéticamente mientras consideraba sus opciones, buscando una manera de protegerse contra la amenaza que representaba Yegor. Con firme determinación, Xenia decidió que no permitiría que el miedo la paralizara. Sabía que necesitaba actuar con rapidez y decisión para protegerse y evitar más daños. Comenzó a idear un plan, identificando posibles rutas de escape y buscando refugios seguros donde esconderse, en caso de que la situación se volviera aún más peligrosa. Además, Xenia buscó apoyo y orientación de personas de confianza en su vida. Compartió sus preocupaciones con familiares y amigos cercanos y pidió consejos sobre cómo afrontar la inminente amenaza de Yegor. Sabía que no estaba sola y que había personas dispuestas a ayudarla en esta difícil situación. Xenia se sintió desesperada cuando decidió buscar ayuda de la policía.
Pensó que sería la medida más sensata y segura ante las amenazas de Yegor. Sin embargo, lo que encontró fue desánimo y frustración. Al llegar a la comisaría local se enfrentó a la corrupción y la indiferencia que impregnaban la institución. Tan pronto como entró en la comisaría, Xenia fue recibida con miradas desinteresadas y actitudes apáticas por parte de los agentes de policía. Ella informó de su situación con sinceridad y urgencia, explicando las amenazas y el miedo que sentía hacia Yegor. Sin embargo, en lugar de recibir ayuda y protección, fue tratada con abandono y desprecio. Los agentes de policía parecían más preocupados por proteger sus propios intereses que por garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Xenia se dio cuenta de que estaba lidiando con un sistema roto e injusto, donde los más vulnerables quedaban a merced de quienes estaban en el poder. Frustrada y desilusionada, se dio cuenta de que no podía confiar en que la policía solucionaría su problema. Ante esta cruel realidad, Xenia decidió tomar el asunto en sus propias manos. Sabía que no podía depender de la policía ni de ninguna otra autoridad para protegerla contra Yegor. Necesitaba encontrar una manera de defenderse y garantizar su seguridad por sí misma. Con renovada determinación, Xenia comenzó a idear un plan para enfrentarse a Yegor y neutralizar la amenaza que representaba. Recurrió a amigos y familiares en busca de apoyo y orientación, formando una red de seguridad a su alrededor. También comenzó a aprender técnicas de defensa personal y a explorar opciones legales para protegerse contra posibles ataques. Al descubrir que Yegor estaba tramando algo contra ella, Xenia sintió una mezcla de ira, miedo y determinación. Sabía que no podía subestimar la amenaza que representaba su exmarido y que necesitaba actuar rápidamente para protegerse a sí misma y a sus seres queridos. Con esta nueva información en la mano, decidió reunir pruebas para exponer las intenciones de Yegor y evitar que sus malvados planes se hicieran realidad. Primero, Xenia comenzó a observar de cerca los movimientos de Yegor, permaneciendo alerta y atento a cualquier signo de actividad sospechosa. Se dio cuenta de que debía ser cuidadosa y discreta en sus investigaciones, evitando llamar la atención de su exmarido mientras recogía pruebas en su contra. Utilizando sus habilidades de observación y el conocimiento adquirido a lo largo de los años, comenzó a armar un complejo rompecabezas de las intenciones de Yegor. Además, Xenia recurrió a fuentes fiables en su búsqueda de información adicional. Habló con amigos y conocidos que podrían tener conocimiento sobre los planes de Yegor, buscando pistas e ideas que pudieran ayudarla en su misión. También consideró contratar a un investigador privado para que la ayudara a descubrir los secretos de su exmarido. Mientras reunía pruebas, Xenia se mantuvo alerta, sabiendo que Yegor podría controlar cada movimiento que hiciera. Tomó precauciones adicionales para garantizar su seguridad y la de quienes la rodeaban, actuando con precaución y discreción en sus investigaciones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por protegerse, sabía que se estaba quedando sin tiempo para exponer a Yegor antes de que sus malvados planes se pusieran en práctica. Xenia sintió una mezcla de nerviosismo y determinación mientras se preparaba para enfrentarse a Yegor una vez más. Esta vez, ella no estaba sola. Llevaba consigo pruebas concretas de las malas acciones de su exmarido y estaba decidida a exponer la verdad y poner fin a su tiranía de una vez por todas. Al reunirse con Yegor, Xenia sintió tensión en el aire. Sus miradas se encontraron y ella vio el brillo de desafío en sus ojos. Sin embargo, esta vez, ella no dio marcha atrás. En cambio, lo enfrentó de frente, con la cabeza en alto y la determinación firme en su corazón. Con voz firme, Xenia comenzó a presentar sus pruebas, revelando los malvados planes de Yegor y exponiendo sus verdaderas intenciones. Ella mostró documentos, mensajes y otros registros que probaban sus acciones, dejándolo sin palabras ante la magnitud de sus revelaciones. Yegor intentó discutir, negar y desviar la conversación, pero Xenia se mantuvo firme en su posición. Ella no permitió que él la intimidara ni la disuadiera de su objetivo. Estaba decidida a poner fin a su tiranía y garantizar su propia seguridad y libertad. A medida que se desarrollaba el enfrentamiento, las emociones servían. Hubo momentos de ira, tristeza y desesperación, pero Xenia se mantuvo resistente. Ella no retrocedió ante los intentos de manipulación de Yegor, ni se dejó llevar por la amenaza de sus palabras. Xenia respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio después de exponer a Yegor y presenciar su arresto. Fue el final de un viaje tumultuoso,
marcado por desafíos y obstáculos, pero también por coraje y determinación. A pesar de las dificultades del camino, finalmente logró obtener justicia y sacar a la luz la verdad sobre su exmarido. El arresto de Yegor fue un momento de victoria para Ksenia, un hito importante en su lucha por la justicia y la libertad. Sabía que su coraje y perseverancia habían dado sus frutos y sentía un profundo sentimiento de logro por haber enfrentado sus miedos y luchado por sus derechos. Con Yegor tras las rejas, Ksenia finalmente se sintió segura. Ya no tenía que vivir con el miedo constante de sus amenazas y manipulaciones. Ahora podía seguir con su vida, libre para perseguir sus sueños y construir un futuro mejor para ella. Sin embargo, a pesar de la sensación de victoria, Ksenia sabía que todavía quedaba mucho por hacer. El arresto de Yegor fue solo el primer paso en su camino hacia la recuperación y la curación. Necesitaba seguir trabajando en su propia recuperación emocional y buscar apoyo para afrontar el trauma que había enfrentado. Además, Ksenia era consciente de que su exmarido podría intentar buscar venganza o represalias. Sabía que debía permanecer alerta y tomar medidas para proteger su seguridad y la de sus seres queridos. Sin embargo, se sentía más fuerte y preparada que nunca para afrontar cualquier desafío que se le presentara. Al reflexionar sobre su viaje hasta la fecha, Ksenia sintió una profunda gratitud por quienes la habían apoyado en el camino. Desde amigos y familiares hasta colegas y autoridades, sabía que no habría podido llegar sola. Sus conexiones y apoyo habían sido fundamentales en su victoria sobre Yegor. Ksenia estaba radiante mientras celebraba su victoria con sus amigos en la ciudad. Después de enfrentar tantos desafíos y superar innumerables adversidades, finalmente logró exponer a Yegor y verlo arrestado. La sensación de alivio y libertad que inundó su corazón era indescriptible. Esa noche, Ksenia y sus amigas se reunieron en un pequeño restaurante de la ciudad. La atmósfera se llenó de alegría y gratitud, y el sonido de risas y conversaciones llenó el aire. Mientras disfrutaban de deliciosos platos y brindaban por la victoria de Ksenia, ella se sintió agradecida de tener personas tan increíbles a su lado, apoyándola en cada paso del camino. Mientras celebraba, Ksenia reflexionó sobre el difícil viaje que la había llevado hasta aquí. Recordó las noches de insomnio, los momentos de miedo e incertidumbre y los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a ese momento. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, nunca dejó de luchar por la justicia y la libertad. Mientras miraba a sus amigos, Ksenia sintió una oleada de gratitud y amor. Habían sido su apoyo constante durante los momentos difíciles, animándola y fortaleciéndola cuando más lo necesitaba. Sabía que no habría podido llegar tan lejos sin su ayuda y estaba profundamente agradecida de tenerlos en su vida. A medida que avanzaba la noche, la celebración continuó y Ksenia se sintió cada vez más ligera y feliz. La sensación de haber logrado finalmente justicia y haberse liberado de las garras de Yegor era inconmensurable. Sabía que todavía quedaba mucho trabajo por hacer para recuperarse por completo de los traumas del pasado, pero ahora, con Yegor tras las rejas, sentía que finalmente podía empezar a vivir verdaderamente su vida. Ksenia estaba sentada en su pequeño apartamento de la ciudad, mirando por la ventana mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte. Estaba sumida en sus pensamientos, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Una sensación de logro la inundó al darse cuenta de lo lejos que había llegado desde el día en que decidió enfrentarse a Yegor y cambiar el curso de su vida. Los recuerdos de su viaje pasaron por su mente. Recordó el miedo que sintió cuando decidió escapar de su matrimonio, la incertidumbre que la perseguía mientras ideaba su plan para exponer a Yegor y la determinación inquebrantable que la impulsó al enfrentar desafío tras desafío. Ahora, mirando hacia atrás, se sentía increíblemente orgullosa de sí misma por haber tenido el coraje de seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Ksenia también reconoció el apoyo vital que recibió de sus amigos y familiares a lo largo del camino. Fueron su ancla durante los momentos más difíciles, ofreciéndole amor, apoyo y orientación cuando más lo necesitaba. Sabía que no habría podido superar los obstáculos sin ellos a su lado y su gratitud por su presencia era inconmensurable. Aunque se permitía sentirse orgullosa de sus logros, Ksenia también miraba hacia el futuro con un renovado sentido de esperanza y determinación. Sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo viaje en su vida. Estaba lista para dejar atrás el pasado y comenzar un nuevo capítulo lleno de posibilidades y oportunidades. Ksenia estaba sentada en su modesto apartamento,
hojeando su viejo cuaderno universitario. Mientras revisaba las páginas amarillentas, llenas de ecuaciones matemáticas y diagramas arquitectónicos, sintió una oleada de nostalgia y determinación. Había decidido que era hora de regresar a la universidad para completar sus estudios, un paso que significó mucho para ella después de todo lo que había pasado. La decisión de volver a la universidad no se tomó a la ligera. Xenia sabía que significaría dedicar mucho tiempo y esfuerzo a sus estudios, especialmente considerando su experiencia previa en la edad adulta. Sin embargo, tenía muchas ganas de volver a sumergirse en el mundo académico, de aprender y crecer aún más, tanto personal como profesionalmente. Al volver a matricularse en la universidad, Xenia sintió una mezcla de emociones. Había una sensación palpable de entusiasmo al pensar en las nuevas oportunidades de aprendizaje que la esperaban. Estaba ansiosa por explorar nuevas disciplinas, profundizar sus conocimientos en áreas que le interesaban y ampliar sus horizontes intelectuales. Al mismo tiempo, Xenia también experimentó una punzada de nerviosismo. Se preguntaba si podría continuar con sus estudios después de una pausa tan larga y si podría equilibrar sus responsabilidades académicas con sus otras obligaciones. Sin embargo, estaba decidida a afrontar estos desafíos de frente, confiada en su capacidad para superarlos. Cuando comenzaron las clases y Xenia se sumergió de lleno en sus estudios, pronto se encontró inmersa en un mundo de descubrimientos y desafíos intelectuales. Se unió a grupos de estudio, participó en conferencias y acalorados debates y se sumergió de lleno en proyectos de investigación y trabajos académicos. A medida que avanzaba en su regreso a la universidad, Xenia encontró apoyo y aliento de sus compañeros y profesores. La recibieron con los brazos abiertos, reconociendo su determinación y compromiso con su educación. Esta red de apoyo fue fundamental para fortalecer su confianza y motivarla a continuar avanzando hacia sus metas académicas. Para Xenia, regresar a la universidad representó más que simplemente completar sus estudios. Fue una afirmación de su determinación de seguir adelante, a pesar de las adversidades que había enfrentado en el pasado. Fue una oportunidad para reinventarse, buscar nuevos desafíos y seguir creciendo como persona y profesional. Xenia estaba radiante cuando comenzó su nueva carrera como arquitecta. Después de tantos desafíos y obstáculos en su camino, finalmente estaba haciendo realidad su sueño de trabajar en el campo que tanto amaba. La sensación de tener el control de su propia vida y poder seguir sus sueños fue increíblemente gratificante para ella. Desde el primer día de trabajo, Xenia se lanzó de lleno a su nuevo rol. Se encontró inmersa en proyectos apasionantes, trabajando codo a codo con colegas talentosos y experimentados. Con cada nuevo proyecto, se vio desafiada a utilizar su creatividad y habilidades técnicas para transformar conceptos en realidad. El amor de Xenia por la arquitectura no hizo más que crecer a medida que profundizaba en su nueva carrera. Le fascinaba el proceso de crear espacios funcionales y estéticamente agradables, y encontraba una gran satisfacción al ver sus diseños tomar forma ante sus ojos. Para ella el trabajo no era solo una obligación, sino una pasión que la impulsaba a lograr lo mejor en cada proyecto. Además, Xenia también encontró una gran fuente de inspiración en sus compañeros de trabajo. Admiraba su dedicación y profesionalismo y estaba constantemente aprendiendo de sus experiencias y conocimientos. La colaboración y el trabajo en equipo eran aspectos esenciales de su entorno laboral y Xenia estaba agradecida de ser parte de un equipo tan talentoso y solidario. A medida que los días se convirtieron en semanas y meses, Xenia siguió creciendo y desarrollándose como arquitecta. Enfrentó los desafíos con determinación y resiliencia, aprendiendo de sus errores y buscando constantemente mejorar sus habilidades. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para aprender y crecer, y ella estaba decidida a aprovechar al máximo cada experiencia. Mientras se dedicaba a su trabajo, Xenia también encontró una gran fuente de felicidad y satisfacción en su nueva carrera. Se sintió privilegiada de poder hacer lo que amaba todos los días y tener la oportunidad de contribuir a crear espacios que impactarían la vida de las personas de manera positiva. Xenia estaba inmersa en sus estudios universitarios cuando conoció a un hombre amable y comprensivo que cambiaría su vida de una manera sorprendente. Se conocieron en una de las clases a las que asistían juntos y desde el primer momento hubo una conexión especial entre ellos. A medida que empezaron a pasar más tiempo juntos, Xenia y este hombre, cuyo nombre era Dmitri, descubrieron que tenían muchas cosas en común.
Compartían intereses similares, como el arte, la literatura y los viajes, y tenían una forma única de entenderse y apoyarse mutuamente. Con el tiempo, la amistad entre Xenia y Dmitri se convirtió en algo más profundo. Comenzaron a salir y Xenia se vio envuelta en una relación que la hacía sentir amada, valorada y respetada. Dmitri fue cariñoso, atento y siempre estuvo ahí para apoyarla en sus metas y desafíos. Para Xenia, estar al lado de Dmitri era como encontrar un refugio seguro en medio de una tormenta. Él la entendía como nadie y ella se sentía cómoda siendo ella misma con él. Juntos compartieron risas, conversaciones profundas y momentos íntimos que fortalecieron aún más su vínculo. Además, Dmitri también demostró ser un gran defensor de los sueños y ambiciones de Xenia. La animó a perseguir sus objetivos con determinación y creyó inquebrantablemente en su potencial. Su presencia en su vida fue un recordatorio constante del poder del amor y el apoyo mutuo para enfrentar los desafíos de la vida. A medida que su relación florecía, Xenia se enamoró cada vez más de Dmitri cada día que pasaba. Sabía que había encontrado a alguien realmente especial, alguien con quien podía construir un futuro brillante y compartir todas las alegrías y desafíos que la vida le deparaba. Xenia estaba disfrutando de un momento de paz con Dmitri, su novio, cuando de repente él se arrodilló frente a ella, sosteniendo una pequeña y delicada caja en sus manos temblorosas. Sus ojos brillaron con una mezcla de nerviosismo y ternura mientras la miraba profundamente a los ojos y comenzaba a hablar. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Xenia apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Dmitri le estaba haciendo una propuesta de matrimonio y ella estaba a punto de dar un paso importante en su viaje de amor y felicidad. Se sentía emocionada y agradecida de haber encontrado a alguien tan especial como él, alguien que la amaba incondicionalmente y estaba dispuesto a compartir su vida con ella. Dmitri expresó sus sentimientos con palabras dulces y sinceras, compartiendo sus sueños y esperanzas para el futuro juntos. Habló de los momentos que compartieron, los desafíos que enfrentaron y cómo cada obstáculo solo los acercó más. Él le dijo cuánto la amaba y que quería pasar el resto de su vida a su lado, creando recuerdos y compartiendo alegrías. Para Xenia, esto no era solo una propuesta de matrimonio, sino un símbolo de todo lo que habían superado juntos y de todas las aventuras que estaban por llegar. Sintió una mezcla de emociones, alegría, gratitud, entusiasmo y un poco de aprensión por el futuro. Pero, sobre todo, sentía una profunda sensación de certeza de que este era el siguiente paso natural en su viaje amoroso con Dmitri. Después de escuchar las palabras de Dmitri, Xenia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras sonreía radiantemente. Sabía que esta era su elección, una decisión tomada con un corazón abierto y amoroso. Con la voz entrecortada por la emoción, dijo sí, aceptando la propuesta de matrimonio con alegría y gratitud. Xenia estaba radiante el día de su segunda boda, que se celebró de forma sencilla e íntima, tal como siempre había soñado. El amor estaba en el aire mientras intercambiaba votos con el hombre que se había convertido en su compañero de vida, Dmitri, frente a sus familiares y amigos más cercanos. El lugar elegido para la ceremonia fue un tranquilo jardín, adornado con coloridas flores e iluminado por el suave resplandor del sol. Era un entorno encantador y sereno, perfecto para una celebración tan significativa. Xenia lucía deslumbrante con su vestido blanco, emanando un aura de felicidad y serenidad mientras caminaba por el pasillo hacia Dmitri. Durante la ceremonia, las palabras intercambiadas entre Xenia y Dmitri fueron simples pero profundamente significativas. Expresaron su amor mutuo y compartieron sus promesas de apoyo mutuo, respeto y compañerismo para toda la vida. Cada palabra estaba cargada de emoción, reflejando el viaje que habían emprendido juntos y la promesa de un futuro brillante por delante. Después de intercambiar votos, Xenia y Dmitri compartieron un momento íntimo mientras se besaban como marido y mujer por segunda vez. Fue un momento de pura felicidad y amor, presenciado por quienes más les importaban. Los aplausos y sonrisas de los presentes resonaron en el aire, llenando la sala de un ambiente de celebración y alegría. Después de la ceremonia, Xenia y Dmitri celebraron su boda con una recepción sencilla pero cálida. Bailaron juntos, rieron y compartieron preciosos momentos con sus seres queridos. A los ojos de Xenia y Dmitri era evidente que estaban realmente felices y realizados, celebrando no solo el día de su boda, sino también el amor que compartían y las muchas aventuras que les esperaban.
Ksenia y Dmitri decidieron dar el siguiente paso en su viaje juntos y formar una familia. Compartieron muchas conversaciones emotivas sobre tener hijos y crear un hogar lleno de amor y alegría. Finalmente llegó el momento y Ksenia descubrió que estaba embarazada. La noticia llenó de felicidad y emoción a la pareja, que no veía la hora de darle la bienvenida a su bebé. Durante los siguientes 9 meses, Ksenia experimentó una montaña rusa de emociones mientras esperaba la llegada de su bebé. Ella y Dmitri compartieron cada momento juntos, desde las citas prenatales hasta la preparación de la habitación del bebé. Cada patada del bebé, cada ultrasonido, era un vívido recordatorio del milagro de la vida que estaba por venir. Finalmente llegó el día del nacimiento y Ksenia dio a luz a un hermoso bebé. Los llantos del recién nacido llenaron la sala de maternidad de alegría y emoción, haciendo llorar a Ksenia y Dmitri. Sostuvieron a su hijo en brazos, maravillándose de la pequeña vida que habían creado juntos. Fue un momento de pura felicidad y gratitud mientras se maravillaban ante el milagro del nacimiento. En los días siguientes, Ksenia y Dmitri se sumergieron en la experiencia de la paternidad. Compartieron turnos para alimentar, cambiar pañales y cuidar al bebé, trabajando juntos como un equipo muy unido. Cada sonrisa, cada risa, cada hito en el desarrollo del bebé fue una fuente de alegría y orgullo para la pareja, reforzando su vínculo y amor mutuo y por su hijo. Ksenia estaba en un momento de su vida en el que finalmente había encontrado la felicidad tan esperada. Después de enfrentar desafíos y superar obstáculos, se dio cuenta de que su tumultuoso viaje había moldeado quién era ella hoy. Cada experiencia, buena o mala, ha contribuido a su crecimiento personal y la ha llevado a este punto de realización. Se sintió agradecida por todas las experiencias que tuvo, ya que cada una le enseñó valiosas lecciones. Las dificultades que enfrentó la hicieron más fuerte y resiliente, mientras que los momentos de alegría y amor la llenaron de gratitud y aprecio por la vida. Ksenia aprendió a valorar cada momento, cada sonrisa, cada abrazo, porque sabía que cada uno de ellos contribuía a su felicidad general. Ahora, con una amorosa familia a su lado y una satisfactoria carrera como arquitecta, Ksenia sentía que estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Encontró la felicidad no solo en los grandes logros, sino también en los pequeños placeres de la vida cotidiana, una tarde soleada en el parque con su familia, una conversación acogedora con un querido amigo o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad y contemplación. Además, Ksenia era consciente de su propio crecimiento personal. Había aprendido a valorar su propio viaje y aceptarse tal como era, con todos sus defectos e imperfecciones. Se sentía en paz consigo misma, segura de sus decisiones y capaz de afrontar lo que le deparara el futuro. Pero incluso con toda esta felicidad, Ksenia se mantuvo humilde y agradecida por las personas y las oportunidades que llegaron a su vida. Reconoció que la felicidad era un regalo precioso y estaba decidida a compartirla con quienes la rodeaban. Ksenia estaba en un viaje de autodescubrimiento y curación emocional. Al decidir visitar su pueblo natal, estaba dando un paso importante hacia la reconciliación con su pasado. Durante mucho tiempo, los recuerdos de su infancia y las difíciles experiencias que vivió con sus padres habían dejado profundas cicatrices en su alma. Sin embargo, ahora sentía que estaba lista para afrontar esos recuerdos y encontrar la paz interior. Al llegar al pueblo, Ksenia fue recibida con emociones encontradas. Caminó por las calles familiares, reviviendo viejos recuerdos mientras observaba los cambios que habían ocurrido a lo largo de los años. El olor familiar de la tierra, el canto de los pájaros y la suave brisa que la rodeaba le provocaron un sentimiento de nostalgia, mezclado con un toque de melancolía. Mientras se acercaba a la casa de sus padres, Ksenia sintió que su corazón latía más rápido. Sabía que este encuentro sería un desafío, pero también sabía que era necesario para su propio crecimiento y curación. Con determinación, llamó a la puerta y fue recibida por sus padres con sorpresa y vacilación. Las conversaciones que siguieron fueron difíciles, pero Ksenia se esforzó por expresar sus sentimientos de una manera honesta y compasiva. Ella compartió sus dolores y resentimientos, pero también reconoció los buenos recuerdos y momentos felices que compartieron en el pasado. Lentamente, el hielo entre ellos comenzó a derretirse, dando paso a una sensación de comprensión y perdón mutuos. A medida que pasaban las horas, Ksenia se encontró liberando el peso del resentimiento que había cargado con ella durante tanto tiempo.
Se dio cuenta de que sus padres también eran seres humanos imperfectos, como ella, y que ellos también habían enfrentado sus propios desafíos y luchas en la vida. Al perdonarlos, Xenia sintió que le quitaban un peso de encima, lo que le permitió finalmente seguir adelante. Xenia se encontraba en un momento de su vida en el que miraba hacia el futuro con una mezcla de emociones, esperanza, expectativa y una pizca de ansiedad. A pesar de todas las batallas que enfrentó y los obstáculos que superó, ahora se encontraba en un lugar de calma y optimismo. El futuro parecía brillante y lleno de posibilidades, y Xenia no podía esperar a ver lo que les esperaba a ella y a su amada familia. Su viaje hasta este punto había estado lleno de desafíos y giros y vueltas, pero había aprendido a aprovechar cada experiencia como una oportunidad para crecer y aprender. Ahora se encontraba en un lugar de estabilidad y satisfacción, rodeada del amor de su esposo y su hijo, y rodeada de amigos y familiares que la apoyaban. Xenia estaba entusiasmada con las posibilidades que le deparaba el futuro a su carrera como arquitecta. Tenía grandes planes y ambiciones profesionales y estaba decidida a seguir creciendo y desarrollándose en su campo. Soñaba con trabajar en proyectos significativos que marcaran una diferencia en la vida de las personas y la comunidad. Además, Xenia estaba ansiosa por ver crecer y desarrollarse a su hijo. Ella estaba comprometida a brindarle las mejores oportunidades y experiencias posibles, y estaba emocionada de verlo seguir los sueños y pasiones de su vida. En cuanto a su vida personal, Xenia sintió que se encontraba en un lugar de total felicidad y realización junto a su marido. Habían construido una vida juntos basada en el amor, el respeto y la confianza mutuos, y ella sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Incluso con toda esta positividad y optimismo, Xenia fue lo suficientemente realista como para saber que el futuro también traería sus propios desafíos y adversidades. Sin embargo, confiaba en su capacidad para enfrentarlos de frente, armada con la determinación y la resiliencia que había cultivado a lo largo de su viaje. Xenia se convirtió en algo más que una simple protagonista de su propia historia, se convirtió en una inspiración viva para otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. Armada con su coraje y determinación, decidió utilizar su propio viaje como herramienta para empoderar y motivar a otras mujeres a enfrentarse a la opresión y la injusticia que enfrentaban en sus propias vidas. Al compartir abiertamente su historia de lucha y superación, Xenia se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para muchas mujeres que se sentían atrapadas en situaciones similares. No solo reveló los desafíos que enfrentó, sino que también destacó las decisiones que tomó y las acciones que tomó para cambiar su propia narrativa. Xenia encontró muchas formas de inspirar a otras mujeres. Participó en eventos locales e internacionales, donde compartió su historia de superación y discutió estrategias para enfrentar el patriarcado y la violencia doméstica. También participó en iniciativas de concientización y promoción, trabajando para cambiar políticas y sistemas que perpetuaban la opresión contra las mujeres. Además, Xenia ha aprovechado las plataformas de redes sociales para amplificar su mensaje y llegar a una audiencia más amplia. Compartió publicaciones inspiradoras, videos motivadores y recursos educativos para empoderar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza interior y luchar por una vida libre de abuso y desigualdad. La influencia de Xenia como defensora de la igualdad de género y los derechos de las mujeres no ha hecho más que crecer con el tiempo. Su incansable dedicación para ayudar a otras mujeres a encontrar su voz y empoderarse la ha convertido en una figura venerada en su comunidad y más allá. A medida que más y más mujeres encontraron el coraje para levantarse y defender sus derechos, Xenia vio que su propósito cobraba aún más significado. Estaba decidida a continuar su misión de inspirar y empoderar a otras mujeres, sabiendo que juntas podrían crear un mundo más justo e igualitario para todas. Xenia respiró una profunda sensación de gratitud que inundó cada fibra de su ser. Reflexionó sobre su tumultuoso viaje, lleno de desafíos y adversidades, pero también lleno de momentos de coraje, determinación y amor. Ahora, en un momento de su vida en el que encontró la paz interior, sintió una profunda gratitud por todas las experiencias que moldearon quién era ella hoy. El agradecimiento de Xenia no fue solo por sus logros personales, sino también por todas las personas que se cruzaron en su camino y la apoyaron durante todo su camino. Estaba agradecida a los amigos leales que la apoyaron en sus momentos más difíciles, a los mentores que la guiaron y alentaron, y a la comunidad que la abrazó y apoyó en su búsqueda de la justicia y la igualdad. Además, Xenia sintió una profunda gratitud por su familia,
a pesar de que su relación con ellos era compleja y desafiante. Reconoció el papel fundamental que jugaron sus padres en su formación y, a pesar de las dificultades del pasado, los perdonó y agradeció todo lo que le enseñaron, aunque fuera en la adversidad. El sentimiento de gratitud de Xenia se extendió aún más y aprovechó cada oportunidad que tuvo en el camino. Estaba agradecida por cada desafío que enfrentó, ya que estos desafíos la hicieron más fuerte y resiliente. También estaba agradecida por cada momento de alegría y cada pequeña victoria, por cada persona que tocó su vida de alguna manera y por cada lección valiosa que aprendió en el camino. En medio de la gratitud, Xenia encontró una profunda sensación de paz interior. Había encontrado aceptación y perdón, tanto para ella como para los demás. Ya no cargaba con el peso del rencor ni del arrepentimiento, sino con un corazón lleno de amor y gratitud.